Antes de comenzar hay que aclarar que este fanfic no me pertenece. El link del autor en la descripción y todos los derechos de autor a su despectivo autor. Por favor, darle me gusta y suscribirse al canal. Sin más, comencemos. Capítulo 1. Un refuerzo por día mantiene alejada la baba. Polen. Con el pulmón que me queda, no debería correr más riesgos de los que debo. Aún no he encontrado un buen sucesor. Solo un pequeño pensamiento. Solo ese pequeño pensamiento y el universo se descontroló. Nadie conocería la historia del Deku, el nuevo Almig moderno, el héroe que se habría convertido en el nuevo símbolo de la paz. Aún así, Yagi conservó su pulmón hoy, pensando en el criminal de Slain que estaba prófugo. Según la policía, se escondía en la alcantarilla. ¿Cuáles eran las probabilidades de que saliera a esconderse? Bastante bajas. Dejaría que un héroe con un cuerpo adaptado fuera allí. ¿Viste lo corpulento que estaba? No podía moverse allí. Puede que Kachan haya vuelto a quemar mi cuaderno hoy, pero al menos conseguí algunas buenas cartas. Como decía su padre ausente, antes de ir a Estados Unidos, jurando que no era porque su hijo no tuviera ninguna peculiaridad, siempre hay que ver el lado bueno del día. Al fin y al cabo, su día podría ser peor, podría parecerse al chico rubio y esquelético que parecía tan frágil que podía morir tropezando con una piedra. Casualmente, su padre tropezó con una alfombra antes de subir al avión a Estados Unidos y cayó de cabeza por la barandilla. Izuku podría jurar que vio a su madre mirándolo con una mirada gélida, pero ella era su mamá y siempre lo protegía. Diablos, incluso Kachan sabía que no debía molestar ni lastimar a Izuku cuando la tía Inko estaba allí. Entonces, Izuku iba a olvidar ese hecho incómodo en la caja por recuerdos inconvenientes en el fondo de su mente. Así que, con el dinero que le quedaba de sus comidas, Izuku tenía lo suficiente para comprar un nuevo sobre para el popular Hero, The Official Card Collecting Game. Era uno de los varios juegos que poseía el conglomerado Yaoyorozu. Diablos, hasta donde sabía Izuku, incluso poseían alguna vieja empresa occidental y ahora también Nintendo. Aún así, aunque no fue tan excepcional como el día en que él y Kachan consiguieron la era argente al MiG de la URSS, actualmente la más rara del mundo, fue un buen botín. Endeavor, estudiante de la UA, SR, de Holler, era vigilante, R, e Ingenium, común, Backdraft, común, y Nesu, ultra común. Siempre se reía de la idea de que un vigilante que se convertía en compañero era más raro que el héroe para el que trabajaba. Aún así, a Izuku le gustaba la carta y, por asociación, el hombre que estaba impreso en ella. Al menos, le puso una sonrisa en el rostro, a pesar de las lágrimas que todavía estaba tratando de contener. No antes de poder llegar a su dormitorio. Perfecto. Un traje de talla mediana. Con la carta todavía en su mano, Izuku no tuvo tiempo de registrar lo que estaba sucediendo, antes de que el Zain ya estuviera sobre él, tratando de asfixiarlo. Podría usarlo como un traje. Eso estaría mal en muchos niveles. ¿Lo mataría o estaba tratando de usarlo como un traje de carne? Tantas preguntas perturbadoras que no dejaban de aparecer. El joven intentó hablar, pedir ayuda. Alguien, tenía que venir. Tal vez un héroe con una sonrisa que dijera, no os preocupéis, porque yo estoy aquí. Pero nadie vino, como siempre. Izuku se estaba rindiendo lentamente. ¿Por qué pensó que recibiría ayuda? Él era solo Deku, el Deku inútil. Si la gente hubiera venido a ayudar a Querclis, tal vez hubiera recibido algo de ayuda. A excepción de su madre, sabía que el mundo no era misericordioso con los de su especie. Incluso los maestros de la escuela nunca vinieron a defenderlo. Fue solo Kachan cuando dijo que tenía prioridad para intimidar a Izuku antes de dejarlo ir fácilmente. Si te hace sentir mejor, debes saber que eres mi héroe. Así que no te preocupes, cuando llegue a tu casa, tu familia tendrá una muerte sin dolor, dijo el Zain con una sonrisa, mientras Izuku sentía que su conciencia se desvanecía. Tal vez sea como dijo Katsuki, tal vez obtenga un don en su próxima vida, pero, su madre lloraría tanto, mamá, y entonces sucedió algo. La segunda articulación del dedo gordo del pie, la famosa articulación adicional era la prueba de que los que no tenían un don estaban menos evolucionados. Un estudio que había arruinado la vida de Izuku. Bueno, pocas personas en el mundo sabían que estaba completamente equivocado, a veces podía significar que el niño había tardado en desarrollarse. El problema era que el don a menudo era demasiado poderoso para el niño, y su cerebro colapsaba, tratando de controlar un don que no podía controlar. Por lo tanto, los que habían tardado en desarrollarse no estaban bien documentados, o el niño tenía un don débil pero nada intermedio. Aún así,
era mejor que no tener un don. Lo que el Zaim e Izuku no sabían era que el cerebro del joven estaba lo suficientemente relajado por la falta de oxígeno como para soportar la tensión de manifestar un don, y la salida en su mano brilló. La presión fue suficiente para que el don se manifestara, pero no lo suficiente para colapsar su cerebro. Algo desapareció de la mano de Izuku y, golpe de agua, algo, o alguien, arrastró a Izuku, el Zaim, antes de que su víctima jadeara en busca de oxígeno. Alguien lo salvó. Era tan extraño como si algo simplemente apareciera y, cuando Izuku miró, vio al héroe Backdraft, un segundo antes de que se descompusiera en una carta quemada. Oh, qué demonios. Quiero decir, no era normal que un héroe desapareciera así como así. Antes de que Izuku pudiera entender lo que había pasado, el Zaim intentó atacar de nuevo al estudiante de secundaria. Se abalanzó sobre él, listo para engullirlo con su Zaim verde una vez más. Y también tienes un buen ki. Perfecto, un buen que ahora. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. Ya era demasiado tarde para reaccionar. Una mano tocó el Zaim del puente que estaba sobre ellos y el Zaim desapareció, dejando solo una pequeña canica azul en su lugar. Todavía tosiendo, Izuku intentó mirar a quien lo salvó, solo para ver a un hombre extraño, con un disfraz y una máscara, cayendo elegantemente desde arriba de su bastón, golpeando el suelo con un sonido silencioso pero audible. ¡Qué falta de elegancia! Atacar a una niña, el absoluto desprecio en la voz era tan claro como el disgusto. Pasaron unos segundos antes de que nuestro héroe nerd favorito reconociera a su salvador, ya que el mago agarró la canica y la pateó lo más fuerte que pudo, arrojándola extremadamente lejos y por encima. Señor Campres, M.R. Campres, uno de los justicieros más conocidos de todo Japón, un villano según las noticias oficiales, pero la mayoría de los foros lo ponen en la categoría de justiciero. ¿Por qué? Únicamente porque era un ladrón al que le gustaba robar a los villanos ricos, exponer la corrupción y en Internet. Algunas personas relacionaron su atraco con una misteriosa donación para las fundaciones de los sin don, los villanos con don o los mutantes con don. Era bastante difícil tomar el dinero de las organizaciones benéficas, especialmente porque Al-Mikt a menudo era uno de los donantes. Y el héroe número 1 había aclarado que no permitiría que tal generosidad se desperdiciara, incluso si viniera de un villano. Izuku fue uno de los que relacionó todo esto y pensó en la frecuencia con la que el villano había esquivado al Mikt y en cuántas veces el héroe N-1 encontró una razón para no encargarse del robo actual del misterioso ladrón. Por lo tanto, teorizó que M.R. Campres quizás tenía el respeto del héroe N-1, lo que también explicaba por qué Endeavor tenía tanto odio contra el mago. El hombre era posiblemente uno de los héroes favoritos del joven en todo el mundo. El señor Campres, tan extravagante como siempre, se rió un poco antes de ofrecerle una mano y ayudarlo a ponerse de pie. Hola, muchacho. Has hecho un buen trabajo con tu don, dijo el hombre con calidez en la voz, como si lo reconociera o algo así. Izuku se congeló cuando escuchó estas palabras. ¿Un don? Pero él no tenía ningún don. Además del héroe Backdraft estaba justo ahí. ¿Cómo podría haber hecho algo? Pero espera. El área de Backdraft no estaba cerca de aquí. Izuku podía sentir que estaba a punto de sufrir un ataque de pánico, probablemente causado por su cerebro tratando de procesar la experiencia cercana a la muerte y la aparición del nuevo quirk. Se desplomó total y directamente en el suelo, con la respiración acelerada. El extraño mago hizo lo que cualquiera hubiera hecho y le dio unas palmaditas en la espalda a Izuku para ayudar al niño a regular su respiración. Podía ser un justiciero, pero lo único que quería hacer era ayudar a la gente. Todo va a estar bien. Estuviste sobresaliente, muchacho, dijo el hombre enmascarado, mientras Izuku intentaba hablar de nuevo, su respiración era más pesada que antes. Sin peculiaridades, no tengo ninguna peculiaridad. El señor Campres no se detuvo. Continuó hablando y se sentó en el suelo junto a Izuku. ¿Por qué no manifestaste una peculiaridad cuando eras joven? La articulación adicional del dedo del pie, etcétera, etcétera. Alguien conocía su trabajo y había hecho su investigación. Oh, Dios, era un fan. Izuku asintió mientras el hombre hablaba con voz suave, sin el asco ni la compasión que Izuku estaba acostumbrado a escuchar. Oh, Dios, lo estaba consolando un famoso justiciero. ¿Por qué se sentía mucho más personal? ¿Como si hubiera una conexión entre ellos? ¡Felicidades!, gritó de alegría el señor Campres. Se podía escuchar su sonrisa en su voz, aplaudiendo por él. El famoso ladrón estaba feliz por él. ¿Cómo? ¿Por qué? Tiene suerte. Bueno,
no tanta suerte con el hecho de que recién ahora manifestaste tu don, pero, bueno, sucede. Me pasó a mí como ejemplo, era necesario decir que Izuku miró a su salvador con evidente incredulidad y conmoción, que resumió exactamente lo que Izuku estaba pensando en ese instante. ¿Por qué crees que nadie sabe mi nombre? Es porque mi quirk llegó tarde, igual que el tuyo. Me permitió no registrar mi quirk. Por lo tanto, la mayoría de la gente pasaría por alto mi nombre al comprobar quién podría ser. Sin embargo, a diferencia del tuyo, era demasiado tarde para que yo fuera un héroe. Tenía como 20 años, creo, así que me convertí en la siguiente mejor opción. Además, un buen amigo mío me lanzó la leyenda de Robin Hood después de demasiadas burlas. Añadió con algunas risas. No mencionemos su ascendencia con el famoso ladrón, Aji Jerime, por razones muy obvias. No le cuentas tu mayor secreto a un niño incluso si es adorable y uno de tus fans. El hecho de que el joven tuviera el mismo pelo, aunque mucho más esponjoso que el de su viejo amigo, también le causó nostalgia. Quería acariciarle la cabeza y ese pelo verde. En cambio, Mr. Campre se puso de pie y ayudó a Izuku a levantarse una vez más. Lo siento, chaval, pero no puedo quedarme en un mismo lugar durante mucho tiempo, a menos que quiera que Endeavor o Aux me persigan e intenten capturarme. Sin embargo, recuerda, este es tu poder, dijo el mago, tocando con el dedo la frente de Izuku. Es tu elección usarlo, hacerlo crecer, lo usarás. Convertirte en un héroe, un justiciero o un simple veriste. No sé cuál es tu sueño, pero aquí tienes un consejo, ya que usaste la carta. Como mago, sé muy bien que un engaño es una herramienta tan poderosa como tu don. Deberías aprender un poco sobre trucos de magia y conocer tus límites. Sin embargo, la mayoría de los que florecen tarde deberían explorar sus límites con paciencia. De lo contrario, podrían morir. No puedo enfatizar esto lo suficiente. No es como si hubiera visto eso suceder algunas veces. Aún así, tenía que saltar e irse ahora. Izuku todavía estaba demasiado sorprendido para reaccionar y cuando estaba listo para hablar, Mr. Campres ya había desaparecido. Quería agradecerle, pero como Mr. Campres dijo una vez en una de sus entrevistas, no espero que me des las gracias. Solo espero una sonrisa en tu cara. Imaginando que su nuevo ídolo favorito todavía lo estaba cuidando, puso la sonrisa más grande que pudo en su rostro y miró sus cartas. Bueno, quizás podría intentarlo una vez más, aunque no con Endeavor. Si era como cuando invocó a Backdraft. La situación golpeó duro a Izuku cuando se dio cuenta de la posible consecuencia y no era estúpido. Quemar un parque no era la mejor manera de probar su nuevo don. Sin mencionar lo que dijo Mr. Campres al final. Podría morir si usaba demasiado su poder. Tal vez, quizás podría intentarlo con alguna carta menor. Quizás una carta normal con un héroe que no fuera demasiado fuerte. A pesar del riesgo, una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. Después de años de analizar peculiaridades, de que lo llamaran espeluznante y de todo eso, podía analizar su propia peculiaridad. En cuanto al Zain, lo encontraron 2 semanas después. Supuestamente golpeó a un cierto Yekuse con una máscara de pájaro. Overhaul volvió a ensamblar el cuerpo del Zain en una forma más sólida antes de dejar que Rape lo usara como saco de boxeo. Esa noche, en casa de Midoriya, Mitsuki Bakugou se vio obligado a llamar para asegurarse de si era porque lloraban demasiado o si tenían una inundación localizada. Sí, el error ya se había producido. Al principio, Inko no podía creer lo que había sucedido. Entonces, Izuku usó la carta Nezu frente a ella, y una versión pequeña del director de la UA hizo algunos movimientos antes de quemarse, dejando una carta carbonizada. Además, un Izuku muy exhausto, que se acostó en el salón mientras se iba a dormir. Inko estaba radiante de orgullo y alegría por la situación. No le importaba que él no tuviera un don o que lo tuviera. Era su hijo y ella iba a acabar con cualquiera que intentara hacerle daño a su hijo. Ya lo había hecho, aunque nadie podía probar nada sobre la muerte de Isashi. Sin embargo, ella sabía lo mucho que significaba para su hijo y cómo afectaba su sueño de ser un héroe. Tal vez ella podría ayudar. Ella sabía lo que era un florecimiento tardío. Era amiga de la infancia de uno de ellos y tal vez podría pedirle ayuda. Después de todo, Izuku no podía demostrar su poder en la escuela. Sin embargo, necesitaba entrenar para ello. Por lo tanto, necesitaba un maestro que supiera por lo que estaba pasando. Por eso hizo lo que cualquier madre hubiera hecho, cogió su teléfono y marcó un número antiguo al que no había llamado en años. Qué pena que no lo hubiera llamado antes.
pero él estaba más contento pensando que ella no sabía de sus actividades. Atsuhiro-san, soy Inko, ¿estás libre mañana? Su voz decía, Atsuhiro, ¿vienes a cenar? Siempre hay que temer a los callados. Al día siguiente en la escuela, Izuku estaba inusualmente feliz. Tenía una peculiaridad. Es cierto que su madre le hizo prometer que no la usaría hasta que no estuviera seguro de su límite. Dijo que había encontrado un mentor para él vendría a cenar. También llevaba una baraja de cartas. Izuku seguía pensando en su encuentro con el mago y en cómo los trucos de cartas podrían resultar útiles. Mr. Campre se enfrentaba a diario a personas peligrosas y diagonal o poderosas como Miruko o Endeavor y ganaba todos los encuentros, escapando y evitando ser capturado. Mr. Campres no era fuerte ni tenía un don poderoso que lo ayudara a luchar. Bueno, Campres tenía un don poderoso, pero necesitabas acercarte a tu oponente para usarlo. Todos los fanáticos sabían que necesitaba tocarte para activar el don. Así que Izuku estaba pensando, tal vez debería ocultar su don. Después de todo, era solo una herramienta. Tal vez podría aprender otros trucos. ¿Algunos trucos de magia? Si necesitaba usar sus cartas, los trucos de magia eran útiles, esconder cartas en sus mangas y otras cosas por el estilo. Entonces, mejor que comenzara ahora. Mientras tanto, Katsuki Bakugo miraba a Deku con una sensación extraña. Por una vez, el nerd no lo molestaba y estaba jugando con algunas cartas. No había un cuaderno extraño, no le había hablado con entusiasmo de lo increíble que era su dono de la última pelea de Almig. No se estaba metiendo en problemas, tenía que rescatarlo como el débil Deku que era. Fue extraño. Entonces, por una vez, Katsuki se sentó con fuerza frente a Izuku y lo miró. ¿Qué estás haciendo, Deku de mierda? Decir que Izuku se sobresaltó sería como decir que el agua estaba mojada. Katsuki le estaba hablando en sus propios términos. Era extraño, pero, tal vez podría. Hice una pregunta, el adolescente enojado con temperamento explosivo interrumpió sus pensamientos. Trucos de magia. Quiero decir, estoy intentando aprender algunos trucos de magia. Pensé que sería agradable y menos raro para los demás que tomar notas y, bueno, no soy lo suficientemente bueno para hacerlo mientras camino. Así que estaba entrenando por mi cuenta. Katsuki lo estaba mirando, antes de asentir. Ya era hora de que le pusieras algo de carácter, dijo con una sonrisa feroz, para sorpresa de Izuku. Poco después se levantó y eso fue todo. La pelirroja estaba un poco confundida. Nada de violencia, casi ningún insulto. Fue casi amable por una vez. Raro. Aún así, Izuku apreció el silencio por una vez. Entonces, el video mostró el truco con el dedo así. Atsuhiro sonreía. No había visto a Inko en años. La última vez fue cuando ese estúpido marido suyo se iba sin divorciarse. Y si Atsuhiro había dejado una canica a sus pies para desequilibrarlo y dejarlo caer hacia la muerte, nadie tenía por qué enterarse. Al fin y al cabo, no había pruebas. El hecho de que no le gustara matar no significaba que no fuera capaz de hacerlo. Así que estaba feliz de verla y de volver a comer su deliciosa comida. Ser un ladrón famoso le estaba quitando mucho tiempo, después de todo, no tenía muchas conexiones, excepto por Hiran y ese extraño camarero, Kurohiri. Preparaba un Manhattan maravilloso. Y no olvidemos a Magne y Chisem. Sin embargo, ver gente normal fue agradable, como ese niño verde de ayer. Atsuhiro esperaba que el niño creciera y se convirtiera en alguien bueno. Diablos, hubiera sido divertido ser su mentor, pero hizo bien en irse tan pronto como lo hizo. Había visto halcones en la zona, probablemente porque robó algunos archivos del HPSC. ¿Quién habría imaginado que la HPSC se cabrearía lo suficiente como para enviar a su preciado héroe tras él? Bueno, ya era hora de dárselos a ese simpático tipo sin nariz. Era una locura, pero un trato era un trato, incluso si lo apostaba en una partida de póker. Así que, con una sonrisa, el hombre salió a dar un paseo por la ciudad, y robó la cartera de Mt. Lady. Simplemente porque podía y, honestamente, fue muy divertido verla tratando de comprender cómo alguien se la había robado del pecho. Inko-chan, dijo una voz emocionada desde abajo mientras Izuku todavía estaba en su habitación, haciendo su tarea y practicando sus habilidades. Su invitado, muy probablemente, y estaba muy feliz de ver a su mamá. Atsuhiro-san, deberías llamar más, ¿sabes? Dijo su madre con un tono que claramente decía, si no llamas más, tendrás problemas conmigo. Nadie quería tener problemas con Inko. De todos modos, era evidente que era su invitado.
Izuku sonrió una vez más, como el rayo de sol que era antes de bajar las escaleras. Allí vio a un hombre alto, que parecía bastante normal, cabello corto castaño, ojos maranes, un rostro que no era ni feo ni hermoso. Diablos, si fuera un hombre buscado, la mayoría de la gente tendría problemas para describirlo. No obstante, Izuku le sonrió al hombre silencioso. Buenas noches, señor Sakou, le dijo la alubia más dulce del mundo a su, sin saberlo, ídolo. Inko se rió un poco de su amiga, sin duda aturdida por el rollo de canela que era su hijo. Incluso ella a veces no era inmune a esa sonrisa. ¿Entonces Atsuhiro sin defensa contra ella? Sí, efecto completo garantizado. Aunque no podía adivinar la parte que ya conocían. Izuku le había ocultado el casi me mata un villano. Izuku, te presento a Atsuhiro-san. Lo viste una o dos veces cuando eras mucho más joven. Es un chico que se desarrolla tarde, igual que tú. Izuku se convirtió instantáneamente en un nerd de los quirks y atacó a AMR Campres con tantas preguntas que consideró destrozar al niño para calmarlo antes de pensar en cómo Inko lo destriparía poco después de eso, sin mencionar el hecho de que lo expulsaría como MR Campres. Tranquila, pequeña. Sí, soy una persona que se desarrolló con retraso y no tengo problemas de salud, principalmente porque tuve a tu madre para ayudarme a lidiar con eso cuando éramos jóvenes. Inko se rió un poco, mientras recordaba los viejos tiempos, dirigiendo a su amiga y a su hijo hacia la sala de estar. Sí, lo recuerdo. En la escuela se podían crear pequeñas canicas azules. Eran muy bonitas. Nunca sabíamos si estaban hechas de lapislázuli o de canica azul. Izuku miró a Atsuhiro. Atsuhiro le devolvió la mirada y su sonrisa se volvió tensa. Podía ver cómo funcionaban los engranajes en la cabeza del niño. El niño tenía el cerebro de Inko. Ah, sí. ¿Y qué más hiciste? Preguntó el muchacho con ingenuidad, mientras el señor Campres gritaba para sus adentros, por favor, Inko, no hables del libro. Bueno, estábamos en el club de lectura. Recuerdo que solía tirarle libros cuando se burlaba demasiado de mí. Le encantaba especialmente esa vieja novela de Robin Hood. Mierda. Bueno, al menos no era como si Inko conociera su trabajo como justiciero diagonal villano. Entonces, mientras la madre iba a buscar la bebida, miró a Izuku. Atsuhiro solo temía a unas pocas cosas en el mundo. All for One era una de ellas. Endeavor era otra. Netsu cuando no tenía té, o tenía demasiado. Y a Inko, especialmente cuando estaba enojada. Si supiera lo que hacía a diario, lo mutilaría por ponerse en peligro tan a menudo. Clases particulares si no le dices a tu mamá. Izuku sonrió. También me enseñarás a pelear si no le digo que el señor Campres robó del HPSC ayer. Eres un duro negociador, jadeó el justiciero antes de que Izuku inhalara como si fuera a hablar en voz alta. Oh, Dios. ¿Quieres un trato? Por favor, no le digas nada. Izuku le sonrió al mago con una sonrisa, evidentemente contrastando con el hecho de que acababa de chantajear a uno de los ladrones más poderosos del mundo. Si no fuera el objetivo de dicho chantaje, impresionaría a Campres. Cuando Inko escuchó a su chico amenazar a su amiga de la infancia, tuvo sentimientos encontrados. ¿Debería decirle que estaba mal o estar orgullosa de él por mantenerse firme? Al final, eligió el orgullo, ya que era mejor para Izuku. ¿Quién sabe? Tal vez finalmente lucharía por sí mismo en la escuela. Además, estaba casi segura de que Atsuhiro usaría su antiguo entrenamiento infernal para hombres flacos con su hijo. Atsuhiro dijo que iba a ser un atleta. Era gracioso como pensó que la había engañado por un segundo. Le haría algún bien a su hijo, y temía que si lo entrenaba ella misma, sería demasiado blanda. Esa noche, Atsuhiro consiguió un discípulo y la mejor comida que había tenido en años. Además, Inko le hizo prometer que iría una noche por semana a cenar y le contaría cuánto había progresado Izuku. Entonces, Atsuhiro-sensei, al señor Campres le encantaba ese nombre. ¿Por qué estamos en este basurero? La playa de Dagoba. Antiguo lugar de citas del año, cuando era joven, unos años antes de que Inko se casara. Todos cometemos errores, ¿de acuerdo? Y él no perdió su oportunidad con Inko por culpa de ese maldito playboy, Isashi. Si tan solo pudiera volver a hacerlo enamorar. Ah, quizás tenía algunos problemas sin resolver. Bueno, no nos adentremos en el pasado. En lugar de eso, entrenemos a un héroe. Bueno, primero, porque aquí no viene nadie. Segundo, es muy agradable poner a prueba tu poder y no hacerte daño a nadie, y hay un bonito hospital para quirkis que me debe un par de favores cerca de aquí. Como deseo quedarme como hombre,
Prefiero transportarte allí inmediatamente para que tu madre no venga a por mí, explicó Atsuhiro, mientras hacía algunos estiramientos. Además, aprenderás a luchar incluso en terrenos irregulares. Sin mencionar, por supuesto, algo de entrenamiento físico. Izuku tenía una sensación de pavor, mientras su mentor sacaba de una canica un viejo diario con una linda inscripción que decía, camino para ser los mejores 3. Mr. Campres tenía una sonrisa aterradora que decía claramente, puedes rezarle a Dios, pero te aviso de que no te escucharé. ¿Mamá aprobó este entrenamiento?, preguntó el adolescente asustado. Ella lo escribió, para Atsuhiro, pero eso no se dijo, ya que quería torturar a Izuku. El adolescente se preguntó por un segundo si hizo lo correcto al chantajear a un villano de rango S. Al final de la semana, nuestro Izuku, que no podía mover ninguna parte de su cuerpo, pensó, sí, valió la pena. En la escuela secundaria Aldera, el cambio de Izuku no pasó desapercibido. Primero, Izuku continuó entrenando sus trucos de magia. Atsuhiro le dijo que era una excelente idea, ya que los trucos de cartas y las distracciones eran bastante útiles en la batalla. También, para robar. Diablos, la gente comenzó a pensar que hacer que las cartas desaparecieran y reaparecieran era su don. Un don débil, pero un don. Bueno, al menos hasta que Izuku le explicó que no era un don. Su cuerpo, cada vez más delgado y tonificado, también llamó la atención de algunas chicas y de Bakugo. Notablemente, el chico rubio vio a Izuku corriendo por la mañana con un hombre extraño, al que no conocía. El chico enojado le dijo a Inko y a la tía que Izuku finalmente se estaba tomando en serio lo de ser un héroe y que estaba entrenando duro. Bakugo al principio estaba enojado, y luego se enojó aún más. Estaba fuera de cuestión que Deku se le adelantara. Por lo tanto, el joven Bakugo entrenaba aún más duro después de la escuela, ya que tenía menos contacto con algunos chicos de la escuela. Después de todo, Deku entrenaba todos los días. ¿Cómo podía Bakugo hacer menos que Deku? ¿Un poco más de té, Mitsuki-san?, preguntó Inko, con su tetera lista para su mejor amiga. Auge. Con mucho gusto, Inko. Entonces, ¿cómo está Atsuhiro-san ahora? La explosión que se produjo afuera no inmutó a ninguna de las mujeres. Oh, ya sabes. Intenta estar presente lo más que puede para Izuku, pero él mismo está bastante ocupado. Sin embargo, entrena muy duro a mi joven muchacho. ¿Quieres que le pregunte si puede entrenar a Katsuki? Esto era bastante cierto, ya que Mr. Campres no podía desaparecer por mucho tiempo. Tenía gente a la que dejar en la indigencia y criminales a los que castigar. Ataque Big Bang. Las dos mujeres podían escuchar el fuerte ruido de fondo, mientras Katsuki entrenaba duro. Oh, Inko, eres demasiado amable. Sin embargo, no creo que Katsuki sea compatible con su entrenamiento. De hecho, por mucho que Mitsuki amara a su chico, él era todo menos sutil. Era mejor dejar eso a una persona más sensata, como Izuku. Era tan adorable. Hizo que una moneda apareciera de su oreja. Tienes razón. Además, creo que prefieres cenar solo con Izuku y Atsuhiro, ¿verdad? Mitsuki bromeó un poco. Ella sabía sobre el amor de la infancia de Atsuhiro. Además, estaba en contra de la relación de Inko con Isashi. Cuando se le preguntó, afirmó que no usó su poder para hacer que ese pasaje fuera resbaladizo en el aeropuerto. Nada sospechoso en absoluto. ¿Qué significa eso?, dijo con fuerza la madre regordeta a su amiga, entrecerrando los ojos. Nada, dijo Mitsuki con una cara no muy diferente a la de su hijo cuando tuvo una maravillosa oportunidad de avergonzar a Izuku. Mi querido Atsuhiro, no te preocupes, estoy apoyándote, pensó la mujer rubia. Durante su día libre, Izuku aprendió más sobre las diferentes cartas, ya sean cartas de Ero o de otro juego. Esto le permitiría aprender más sobre sus limitaciones y necesitaba la mayor ventaja posible en su manga. Entonces intentó hacerlo más sensato y fue a una tienda de juegos para comprar cartas y jugar con ellas. Esa fue la primera vez que Izuku se enfrentó a un barba de cuello, una criatura temible que vivía en el sótano de su madre. Son unos grandes idiotas, trolls, goblins y habitantes del sótano. Especialmente cuando el recién llegado es un rayo de sol viviente demasiado puro para este mundo. Mientras que la mayoría de la gente intentaría proteger a Izuku, el barba de cuello no soporta la pureza y quiere corromperla. Por eso, cuando Izuku pidió jugar, todos los jugadores lo redirigieron hacia cierta persona en la parte trasera de la tienda. El jugador en cuestión era algo con lo que los habitantes habituales de la tienda no podían lidiar.
Era demasiado espeluznante, incluso según sus bajos estándares, y no podían echarlo de la tienda porque su instinto de supervivencia les dijo que era una mala idea. Era uno de los que más gastaba en la tienda. Incluso sus sonrisas decían, voy a matarte, comerme tu cadáver y usaré tus restos para un ritual satánico. Sí, todos los jugadores envían a Izuku hacia Tomura Shigaraki. El joven estaba allí por orden de su sensa para aprender algunas habilidades sociales. Así que trató de mostrar su mejor sonrisa de Tomura. Bienvenido al juego, héroe. Capítulo 2. ¿Qué pasa entre los chicos? Retrocedamos un poco en el tiempo. Hace unas semanas, joven maestro, si no sales a encontrarte con la gente, te echaré afuera. A pesar de ser una niñera diseñada biológicamente para el niño hombre que todos conocemos y amamos, Kurohiri estaba acabado. Tomura, de alguna manera, se quedó 5 días sin dormir ni lavarse, jugando solo en su habitación. No necesito conocer PNJ, necesito seguir jugando. La última edición del monstruo de Frankenstein entrecerró sus inexistentes cejas e hizo lo más lógico. Tomó la consola de Shigaraki y la arrojó a un portal. Shigaraki miró estupefacto a Susudode. Mis videojuegos, dijo el chico, que aún no controlaba bien su propia ira. Entonces Kurohiri arrojó a Tomura a través de otro portal, hacia un baño caliente. Sí, Tomura todavía llevaba su ropa, pero el gnomo estaba harto del olor y solo quería que se acabara. Recibirás tus videojuegos de vuelta solo cuando obtenga un recibo que demuestre que compraste algo en una tienda y al menos intentaste conocer gente, dijo el hombre de la niebla negra, todavía enojado con el chico por ser un montón de basura viviente. El hecho de que Tomura tuviera un poder en descomposición no era una excusa para pudrirse, especialmente si su olor se propagaba en el bar. Era un establecimiento respetable y lo único que le gustaba a su antigua personalidad en esta vida. Pero Kurohiri Yaai trató de suplicarle débilmente Tomura a Kurohiri antes de que la nube mirara enojada a su protegido. Sin peros. Si no te lavas y haces lo que te acabo de decir, se lo diré directamente al Sensa. La amenaza definitiva. La definitiva. Hasta Tomura se puso furioso ante esas palabras y se lavó rápidamente. Entonces Kurohiri hizo que el chico Dika se limpiara una segunda vez, ya que olvidó quitarse la ropa la primera vez. Bueno, al menos la ropa estaba más limpia. Todavía tenía que limpiar la habitación de Tomura. Kurohiri reflexionó con nostalgia sobre la miseria de su propia existencia mientras amartillaba sus armas y se aseguraba de que el lanzallamas estuviera listo. Sí, era algo que se suponía que Tomura debía estar haciendo. Sin embargo, Kurohiri ahora estaba seguro de que las formas de vida indígenas nacían de la basura de su protegido y ahora tenía que hacer una limpieza. SSSSSSSSSSHHHH creó una criatura determinada, que parecía un extraterrestre determinado de una franquicia famosa. Bueno, como dicen, es hora de poner orden. Además, nunca me gustó Prometeo, dijo el mayordomo de batalla antes de comenzar la purga. Se dice que la batalla terminó después de 5 días bastante intensos. Sí, Kurohiri se tomó algunos descansos para asegurarse de que Tomura saliera como se esperaba, pero aún así, All-For One encontró el metraje muy divertido de ver. También le pidió a Kurohiri que quemara todos los cadáveres, solo para estar seguro de que no regresarían. Después de todo, All-For One era un genio malvado y vio la saga Alien. De ninguna manera iba a experimentar con eso. Ahora, volvamos a Tomura. En primer lugar, el criminal de pelo azul encontró un lugar con juegos, no demasiado soleado y sin demasiados niños corriendo por ahí. Esto excluía la mayoría de los cibercafés, ya que a menudo eran los lugares más ruidosos del mundo. También lo excluía de la posibilidad de simplemente pasar el rato en una tienda de videojuegos. Además, le han prohibido la entrada a la mayoría de ellos debido a sus hábitos decadentes. No era su culpa si a veces no recordaban no poner los 5 dedos sobre algo, maldita sea. La segunda cosa que lo estaba enloqueciendo ahora mismo era el hecho de que tenía que pasar el rato en un centro comercial. Kurohiri lo retuvo dentro y le quitó su identificación, por lo que ni siquiera pudo intentar emborracharse. Una vez más, tuvo que recordar lo que sucedió la última vez que estuvo borracho, supuestamente, pudo haber descompuesto la viga de soporte de una barandilla en un aeropuerto y algún idiota cayó y murió. También era mucho más joven y su antiguo Sudode antes de Kurohiri, alguien a quien llamó NPC aleatorio N grados 2, no sabía la diferencia entre un jugo de manzana y un licor de manzana. Eso le podría haber pasado a cualquiera. Aún así,
el joven con el mismo hábito higiénico que un urglete tuvo que encontrar una guarida para recuperarse y al menos completar técnicamente su tarea. La respuesta apareció, una tienda que había tenido mejores días, con una fachada elegante pero ahora de mal gusto, con un dragón anidando sobre una pila de artículos hechos de cartas y libros. La guarida del dragón. Los juegos de cartas eran un tipo de juego, después de todo. Además, incluso si no podía emborracharse, aún podía comprar muchas cosas con el dinero de Censa. Hola, joven. ¿Qué estás buscando?, preguntó un viejo vendedor, con una barba bien cuidada. Quizás tenía algo que ver con el hecho de que la estaba usando para trabajar en su computadora. Tomura reflexionó sobre el pensamiento un momento antes de responder. Juego. Villanos contra héroes. Quiero un paquete inicial de villanos. Su exigencia provocó las burlas de los antiguos clientes de la tienda, excepto que debían pagar su parte, ya que el tendero, a pesar de su actitud, no hizo nada. Así que hicieron lo que mejor sabían hacer, burlarse. Bueno, existe el juego, Hero. Nadie juega con villanos y la mayoría de la gente juega con diferentes equipos de héroes unos contra otros. Recomendamos el UA Starter para principiantes. O bien Tomura no era lo suficientemente aterrador y horrible o el tendero estaba acostumbrado a ver tipos espeluznantes como él. Incluso mientras el criminal lo miraba, el hombre silenciosamente sacó un paquete viejo con el símbolo de UA y la edición especial, Endeavor Valedictorian. No es la más rara ya que la incluyeron en el paquete, pero la mayoría de las personas eligen conservarla ya que a menudo es su primera tarjeta, súper rara. Tomura miró la baraja y pensó un momento. Enfrentar héroes contra héroes. Tentador. Debería ver si era divertido. ¿No hay villanos? Tienen sus ediciones separadas, pero el HSP pidió que no fueran tan poderosos como los héroes. Los Yaoyorosus lo evitaron. Tienes una unidad de villano poderosa pero son raras o cuestan un centavo, o puedes jugar tácticas de enjambre con la típica carne de cañón. Recomiendo una mezcla de ambas, un villano poderoso como el arquitecto, especialmente porque tiene esbirros que potencian pasivamente con su tipo y esbirros para desgastar a los héroes. Aunque recomiendo no jugar un mazo así contra una composición de Endeavor diagonal Venom. Tomura miró confundido al hombre, antes de observar mejor el mazo de UA y el segundo mazo de villanos. De hecho, los jefes de los villanos y los esbirros solo se podían obtener mediante refuerzos, por lo que necesitaba suerte o dinero antes de poder usar ese tipo de mazo. ¿Qué tan altas son las probabilidades de encontrar un jefe villano en el refuerzo?, preguntó Tomura, mientras su mente orientada al juego calculaba cosas que estaban más allá de la comprensión de cualquier otra persona. Alrededor de 1 de cada 100 paquetes, lo que explica por qué no son populares. Entonces, el comerciante escuchó las palabras que hicieron que Tomura fuera casi intocable en su tienda. ¿Cuántos sobres de refuerzo de villano tienes? Sí, nuestro villano favorito había sacado la tarjeta negra. Los ojos del hombre barbudo se convirtieron en sí, y tomó todos los sobres de refuerzo de villano que tenía. Era una cantidad considerable. Tomura continuó obteniendo puntos de afecto de este encantador NPC al decirle que iba a comprar a menudo. Ese día, Tomura consiguió el deck UA, ya que era el deck más barato con las reglas para ello y alrededor de 90 sobres de villano. Obtuvo su primer jefe, Muscular Bloodbath y Dischen, SSR, era uno de esos jefes de villanos sin pandilla. De hecho, su aparición arrasó con el campo, incluidos los aliados. Sin embargo, su fuerza era igual a la cantidad de unidades destruidas de esa manera. Ese día, la sonrisa de Tomura mató a 5 cachorros. Así fue como el villano se ganó su lugar en la tienda. El bicho raro que se gastaba una fortuna solo para jugar con villanos. Si al principio los demás clientes se reían de sus pellezades, Tomura les enseñó a tener miedo, porque usaba tácticas que antes eran solo mitos. Enjambres de esbirros, invocación de jefes. Siguió mejorando, casi con cada partida que jugaba. Se lo conocía como ese enano tramposo con demasiado dinero. Un hombre temido en la comunidad de jugadores de Musutafu. El dominio del villano había comenzado. Y entonces llegó un jugador. Un chico de pelo verde con una sonrisa tan pura como podrida era la del chico de pelo azul. Uno que tenía un deck personalizado, sin ninguna lógica detrás, como, por ejemplo, el deck Miruko, uno de los más recientes y, según muchos, uno de los pocos counters del deck Tomura Madness Destruction Murder. No seas tan amable conmigo. ¿Es mi primera vez?, preguntó Izuku. Tomura sonrió y el juego comenzó, como si existiera la piedad. Tomura aniquiló a Izuku. Fue una humillación absoluta.
Un jugador que sufría una derrota tan vergonzosa estaba destinado a desaparecer, excepto que el frijol verde le sonrió radiante a su compañero. Dios mío, esa combinación fue increíble. ¿Fuiste tú quien se portó bien? No puedo esperar a ver lo que puedes hacer cuando juegues. Izuku estaba tan acostumbrado a que le pegaran que perder en un juego de cartas para niños no afectaba en lo más mínimo a su moral. De hecho, le encantaba hacer trabajar a su cerebro tanto como disfrutaba de su entrenamiento diario con Mr. Campbell. Como decía el hombre, en el programa se necesitan tanto cerebro como fuerza. Tomura no esperaba tal reacción, pero preparó nuevamente su mazo para enfrentar a su oponente. Entonces tienes suerte. No puedo volver a casa hasta esta noche, así que tengo tiempo para jugar un par de partidas más, si te animas. Izuku no era un oponente de su misma liga, pero como todos los demás NPC tenían demasiado miedo de seguir luchando contra él, bueno, tenía que divertirse donde pudiera después de todo. Era un desafío divertido. Aunque Tomura lo niegue, así fue como se hizo amigo de un niño lo suficientemente joven como para ser su hermano pequeño. Cuando Kurohiri escuchó a su pupilo hablar sobre la necesidad de una nueva táctica para luchar contra Suzu, el gnomo de la nube pensó que estaba hablando de un nuevo jefe. Se sorprendió y lloró algunas lágrimas después de enterarse de que Tomura estaba hablando de otro ser humano. Son muy lindos. Como no podían seguir quemando costosas cartas de héroes, sin mencionar que mataría a Izuku por error, el señor Campres tuvo la simple idea de usar una carta del tarot para Izuku. Uno normal, que se puede encontrar en casi todos los mercados. Así que, para empezar, utilizaron la carta más débil de la baraja y ahora humanoides sin rostro los rodeaban a ambos. Lo único que los diferenciaba era el número en su cara y una marca en su torso blanco. Izuku podía invocar todas las cartas 3 y todas las 4 antes de que le sangrara la nariz, lo cual era una buena forma de medir sus límites. Sí, Atsuhiro le hizo a Izuku una tomografía cerebral cuando le sangró la nariz por primera vez, la mejor manera de ver si su maravilloso cerebro estaba afectado. Según la prueba, el sangrado era la señal para no forzar más de lo que ya había hecho, así que no lo hicieron. En cambio, Atsuhiro se complació maliciosamente en hacer que Izuku trabajara su cuerpo hasta el límite. Lo llevó sobre su espalda más de una vez. El hecho de que viera a Inko durante esos momentos era una ventaja. Sí, no esperaba su amable sonrisa cada vez que llegaba a su casa. También le pidió a Mitsuki las flores favoritas de Inko solo como recompensa por su amabilidad y su deliciosa comida. Incluso le preparó algunas comidas en un bentó para la semana, para que no tuviera que cocinar. Mitsuki, a cambio de su ayuda, consiguió unas telas raras que el señor Campres encontró para ella. No fue un soborno para evitar las constantes burlas. Fue muy divertido hacer que Izuku fuera más flexible. El chico estaba tan nervioso que era bastante rígido. El régimen de Inko podía hacer maravillas en una situación como esa. El mago recordó que su antiguo profesor de educación física le había dicho que nunca había visto a alguien tan recto. Atsuhiro sonrió mientras leía los distintos ejercicios descritos en su interior, lo divertido que había sido practicar con ella, y cómo dejó de venir porque encontró a alguien. Basta. Esa fue una espiral muy mala. En cambio, fue más divertido torturar diagonal entrenar a Izuku. Además, fue agradable simplemente volver a hablar con ella cuando Izuku se fue a dormir. Niño, si no puedes tocarte los dedos de los pies con las manos, vas a levantar ese lavavajillas hasta el camión. La amenaza fue bastante efectiva, ya que el niño se inspiró aún más para completar el ejercicio, tocarse los pies, mientras estaba suspendido en el aire, con la cabeza hacia abajo, flexibilidad y abdominales con el pequeño añadido de resistencia. Ser profesor fue bastante divertido. Atsuhiro-sensei, lo logré, dijo Izuku feliz, antes de ver a su maestro agarrar una pistola de paintball, de esas modificadas con muchas balas. Bien, ahora, corre. Es hora de la bola de dolor. Izuku casi pidió detalles antes de ver la sonrisa de su maestra. El pelinegro se prometió a sí mismo preguntarle a su madre qué demonios había en el cuaderno, mientras corría hacia el depósito de chatarra lo más rápido que podía. Respuesta corta. Inko quería crear las condiciones más peligrosas y seguras para entrenar, al mismo tiempo que te hacía temer por tu vida. Además de eso, su pequeña telequinesis le permitió a Mr. Campres aprender a esquivar las balas que tenía delante. Además, sí, a este entrenamiento específico lo llamó la bola del dolor, porque le quitó la T. Mientras tanto, Inko estaba preparando la cena para 3 en casa, haciendo katsudon especial para su hijo,
ya que sabía por lo que estaba pasando con su profesora traumatizada y de Getilo fácil, que tenía una salida. Chicos, era muy divertido. Ahora todo lo que tenía que hacer era conseguir que Atsuhiro se quedara a dormir, solo una noche. Entonces le pertenecería. Izuku se preguntó un poco porque su madre tenía una risa malvada. Habían pasado 3 meses desde que Atsuhiro comenzó el entrenamiento de Izuku. Katsuki corría por la mañana junto a Deku mientras llevaba peso en los tobillos. Para ser justos, lo hizo después de ver a Izuku haciendo lo mismo e incluso manteniéndolos en la escuela. Si bien el chico rubio explosivo nunca se lo admitiría a su amigo, tenía un respeto a regañadientes por el entrenamiento infernal por el que pasó Izuku. Respeto, porque el nerd entendió que un gran cerebro por sí solo nunca lo convertiría en un héroe. Bueno, podría serlo, pero Izuku era inteligente en análisis, no loco por la ciencia loca. Incluso entonces, Katsuki no habría sido tan duro con él como lo había sido si el brócoli hubiera dicho que se convertiría en un héroe de apoyo diagonal analista. Diablos, Katsuki incluso lo habría animado y le habría pedido que fuera su compañero. Izuku estaba bastante loco en su análisis a pesar de lo que todos pensaban, pero no, Midoriya insistió en ser un héroe luchador, de esos que luchan contra los villanos. La tía nunca lo hubiera perdonado si los villanos mataran a Izuku en el campo, así que sí, a veces se excedía con Deku, como aquella vez con el salto del cisne. No fue su momento de mayor orgullo. En cuanto al cuaderno, bueno, fue duro pero necesario, ¿verdad? Es posible que Deku haya encontrado una carta en sus ventanas con un SSR, Luku, con sus disculpas. Katsuki lo negaría en público. Aún así, Deku pasó por un entrenamiento aún más duro de lo que Kachan podía imaginar. A pesar de lo que todos pensaban de él, Katsuki no solo era talentoso, también se esforzaba mucho, probaba nuevos movimientos y fallaba de frente. En retrospectiva, esto puede haber sido la segunda razón por la que fue duro con Deku. Katsuki hizo un gran esfuerzo para convertirse en un héroe. Deku parecía esperar que viniera del cielo como si Almik descendiera de él, ofreciéndole a Izuku entrenamiento y un don. ¿Quién demonios se creía que era para menospreciar el esfuerzo de Katsuki a pesar de no tener ningún don? Podría haberse convertido en un héroe sin ningún don. Claro, alguien así no existía en Japón, pero estaba bastante seguro de que el equipo francés de héroes número 1 tenía un luchador sin ningún don especializado en derribo sorpresa como Ira Sergev. Podrías hacer eso sin ninguna peculiaridad. Sin embargo, ¿y ahora? Bueno, incluso Katsuki tuvo que admitir que Izuku estaba entrenando más duro que él con la esperanza de hacer realidad su sueño, lo cual era bastante necesario, ya que Izuku tenía mucho que ponerse al día. Al menos sabía que tenía que trabajar más duro para tener una oportunidad. Al menos eso fue lo que pensó cuando vio a Deku correr frente a él y las balas habituales de su loco entrenador venían desde atrás con una precisión increíble, corriendo y esquivando. Katsuki casi se sintió mal por él. Sin embargo, mentiría si no lo encontrara muy gracioso también. Además, no se perdió la parte en la que Izuku todavía estaba entrenando su mano con una baraja de cartas, incluso mientras corría y esquivaba. Algo estaba pasando con eso. El chico explosivo estaba seguro de ello y le preguntaría al respecto más tarde ese día. Cabe destacar que Katsuki prestó más atención a lo que pensaba la gente y notó algo importante. El mazo que Deku estaba usando también estaba incompleto. Deku nunca permitiría eso. Katsuki estaba buscando a su no amigo en medio del recreo de la tarde, cuando escuchó el sonido habitual de algo siendo golpeado. Bueno, el sonido de alguien siendo golpeado, debería decir. Otra razón por la que estaba enojado era que los adultos de Aldera eran inútiles y Katsuki tuvo que hacer la ley en su lugar. El chico también estaba bastante seguro de quién había sido golpeado. Quejándose de que Deku era un fastidio, Katsuki corrió a ver un espectáculo inesperado. Deku, de pie sobre 2 metouns, Kachan los conocía como Extra 3 y Extra 4, y una chica con cabello de serpienta. Katsuki ya estaba bastante seguro de lo que sucedió, pero tuvo problemas para procesar ciertas partes. La parte donde Deku ganó una pelea contra alguien que tenía un don menor de telequinesis y el otro tenía una excelente fuerza en las piernas gracias a sus piernas elásticas. Deku, ¿qué carajo? El idiota lo miró con esa maldita sonrisa brillante e incluso tuvo el descaro de parecer avergonzado. Se había ganado la sonrisa por el amor de Dios. Izuku tenía el derecho de fanfadar del vencedor. Bueno, ¿cómo explicarlo? Hace un mes hoy, Izuku, no habrá entrenamiento de fuerza, dijo Sako-san con felicidad en su tono. Ahora iba a la casa de los Midoriya al menos 3 días a la semana.
Mitsuki se estaba divirtiendo mucho burlándose de Inko por el hecho de que su amigo célibe de la infancia ya era el padrastro de Izuku. Inko se sonrojaba cada vez más ante la idea y Atsuhiro no estaba seguro de si debía decirle a Mitsuki que dejara de avergonzarla o agradecerle por hacerlo. Oh, gracias a Dios, dijo un niño muy contento, con demasiados moretones en su cuerpo, y el narrador jura que no fue solo la paliza que le dieron sus abusadores. Bueno, depende de si eliges o no llamar acoso al entrenamiento de Mr. Campres. En lugar de eso, será un entrenamiento de batalla, dijo el hombre, crujiendo sus manos con cierto deleite. Oh Fudge, gritó nuestro héroe, sintiendo el dolor por venir, y también un poco de emoción. También trabajaremos en tu vocabulario, porque era un punto importante que abordar. Si Deku quería convertirse en un héroe, tenía que tener descaro. Hoy aprenderemos a dislocarse, ya que es una de las partes más importantes del Fabulous Campus Style, dijo el mago antes de poner su mano sobre su propio brazo, y dislocarse con un sonido amenazador. El espectáculo fue impactante para la estudiante verde, que casi se desmaya antes de que Campres se lo volviera a colocar en su lugar. El brazo flácido era algo digno de ver, y al principio parecía terrible. ¿Ves tu reacción? Por eso la dislocación es un movimiento efectivo. Seamos honestos, Izuku, dijo Mr. Campres con una sonrisa amable. Ninguno de nosotros es poderoso. Si bien yo soy bastante ágil y tú te vuelves más rápido y más flexible, no eres tan fuerte como el Quirk mutante más débil. Para ser justos, la mayoría de ellos serían más fuertes que yo. Entonces, ¿cómo peleamos? Siendo inteligentes y técnicos. El empujón correcto en el lugar equivocado. Les romperemos las rótulas, les romperemos las articulaciones y les joderemos los hombros. La calidez en la voz de Campres era alarmante e Izuku lo miró fijamente, tratando de planear una pregunta. Sí, es tu madre quien lo creó de esta manera para mí. Sin embargo, pasé años perfeccionando mis habilidades. También te voy a enseñar cómo dislocar tu propia extremidad. ¿Por qué? Porque te salvará la vida si alguna vez te capturan y cuando entremos en la parte del acto de desaparición de tu entrenamiento. Entonces, va a doler, ¿verdad? Dijo Izuku. Ya se había resignado a su destino, aunque seguía pensando que no debería haber chantajeado a su maestro. Sí, pero míralo de esta manera, si no me lo hubieras pedido, no tendría que enseñarte eso. Otra lección, el karma es una perra. Así que todavía estaba molesto por haber sido chantajeado por un niño lo suficientemente joven como para ser su hijo, a quien quería como su hijo. Bueno, no era una razón para contenerse, ¿verdad? Unos momentos después, ¿cuál es tu problema? Nunca vi a alguien crujir los huesos de esa manera sin siquiera llorar. ¿Mi escuela? Ofreció con una tímida sonrisa nuestro brócoli favorito. Lo pondré en mi lista personal de cosas malas, respondió el heredero del rey de los ladrones. Su antepasado no habría tolerado algo así y él tampoco. Al fin y al cabo, él era el ladrón de la justicia. ¿Por qué pensó eso? Izuku simplemente se dislocó el brazo izquierdo, con demasiada facilidad para que fuera puro talento, antes de volver a colocárselo por primera vez. Lo mismo pasó con su pierna. Aunque le dolió al joven, Izuku nunca lloró durante el proceso. Era la tolerancia al dolor que Mr. Campres esperaba tener que desarrollar en su interior, para que Izuku la tuviera. Atsuhiro sintió que le rechinaban los dientes. Pasó tanto tiempo como Mr. Campres que casi había olvidado cómo era no tener peculiaridades. La emocionante sensación de tener el mundo en la palma de su mano, el hecho de ser temido y admirado, su fama. Eso casi le hizo olvidar por qué estaba donando tanto. Ver a Izuku así, lo enfureció muchísimo. Tal vez su próxima acción debería ser arrojar algo de luz sobre los problemas de los Quirkies. Izuku parecía haber sentido su dolor también y le dio una sonrisa triste a su maestro. Oye, no te preocupes. Esto no es tan malo como parece. Es malo solo cuando Kachan no está ahí para castigarme. Kachan. Atsuhiro gimió al oír su nombre. Podía entender por qué Izuku todavía pensaba en él como un amigo, pero el chico era demasiado agresivo, y había mejores formas de proteger a las personas que siendo una bola de rencor enojada. Era un Endeavor 2.0 en ciernes. Aún así, de hecho, se estaba asegurando de que Izuku no resultara demasiado herido cuando podía y brindarle protección a Izuku, protección abierta, solo pintaría en su espalda para aquellos que querían lastimar a Katsuki a través de él. Izuku, te daré una tarea. En los próximos 2 meses, quiero que metas el miedo en el interior de al menos 2 metoons. No te preocupes por las consecuencias. Puedo garantizarte que la UA no lo mirará.
Nersu le debía algunos favores por algunos trabajos contra el HPSC. Es hora de cobrarlos. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Izuku sospechó antes de que su maestro le recordara la primera regla de cualquier buen mago. Un buen mago. Nunca revele sus secretos. Sí, lo sé. Regla número 1. Había otras reglas, pero Izuku aprendía algunas de ellas con lentitud. Como la favorita de M.R. Campres, la cordura es aburrida. Acepta la verdad y libérate de la normalidad. Izuku todavía tenía un problema con esta. También se notaba en su análisis, ya que era demasiado estricto. M.R. Campres estaba extremadamente ansioso por ver qué ideas podría desatar un Izuku loco. El mago pensó que Nersu haría la vista gorda ante la violencia que Atsuhiro acababa de pedirle a Izuku que cometiera y que lo incluiría en la lista de vigilancia del armiño. Sí, él era uno de los pocos que sabía quién era Nersu, porque lo ayudó a recuperar su archivo del HPSC y dejó atrás un virus desagradable. Sin embargo, si el joven quería ser un héroe, necesitaba aprender lo que Katsuki había entendido, quizás demasiado bien. Un héroe debería infundirle miedo al criminal para que no actúe. Sin embargo, tenía un sentimiento singular al respecto. Sí, bueno, maestro, Atsuhiro, sé que tendré que ser violento. Sin embargo, no quiero ser ese tipo de héroe. Sí, entonces, por favor, dime qué tipo de héroe quieres ser. No sé, a menudo hablo de heroísmo con un amigo. Él es, bueno, es muy interesante porque odia a los héroes, pero tiene argumentos al respecto, aunque necesite ayuda para decirlo. La fama, el dinero. Entiendo que un héroe lo conseguirá, pero tiene razón cuando dice que muchos de ellos solo están en esto porque lo quieren. Son violentos y se convierten en íconos, sin mencionar a todos aquellos que solo buscan una insignia y el derecho a ser violentos. Quiero decir, no es como si no expusieras a algunos de ellos cada semana. Su maestro asintió mientras Izuku hablaba. Continuó con su trabajo como el que exponía la corrupción, aunque no fue suficiente. La falta de reacción del HPSC fue la razón por la que este tipo, Stan, se volvió implacable y abogó por una forma más permanente de deshabilitar las falsificaciones. El señor Campres había cortado lazos con él, pero podía entender la frustración del asesino de héroes. Al menos, solo estaba usando la lista que había encontrado Atsuhiro y estaba dejando que algunos de ellos vivieran, lo que significa que aún no se trataba de matar por matar. Si alguna vez llegaba el caso, Atsuhiro le dejó en claro a Stan que cuando se volvieran a encontrar, solo uno saldría del callejón. Luego Izuku continuó, no creo que pueda convertirme en un nuevo Almig. Él es simplemente, demasiado. Nadie puede estar a su altura, pero dijo algo hace un tiempo, que un héroe auténtico debe encontrar una causa, una razón para luchar. Así que, no quiero que sea algo tan mezquino como asustar a Miss Metoons. Este es un buen punto. Aún así, fue interesante ver que Izuku, aunque todavía era un rayo de sol, se estaba haciendo algunas buenas preguntas. Hijo, tienes años por delante para decidir qué tipo de héroe quieres ser. Mientras no te conviertas en un héroe destructivo o corrupto, sabes que estaré orgulloso de ti, dijo su mentor con una pequeña sonrisa, ayudando a su casi hijastro a levantarse. Pero ahora vamos a ayudarte a concentrarte en el presente. Se dice que durante el mes, pudieron escuchar a un fantasma verde llorar. Bueno, más fuerte de lo habitual, claro. Si el Izuku del universo principal pudiera ver lo que su contraparte tuvo que sufrir, tal vez le hubiera resultado fácil el entrenamiento de Almig, porque si el Izuku original siguió el sueño americano, aquí, era más como la autopista al infierno. O te vuelves fuerte o abandonas toda esperanza y te vuelves fuerte. Su maestro, en realidad, le enseñó a nuestro querido Izuku cómo pelear. Ahora, volvamos casi al presente. Unos minutos antes, Katsuki llega y ve a Izuku disculpándose por el cuerpo inconsciente de sus Metoons. Mira, había más de unas pocas teorías de que Altera era parte del ejército de liberación de Meta o al menos un simpatizante de Destro. Fue simplemente estupidez e ignorancia. Sin embargo, en la pirámide social, si Izuku, como no tenía un don, estaba bastante abajo en la escuela, las personas con dones malvados estaban en un cercano segundo lugar. Opidia, la chica con el pelo de serpienta, era la hija de una lamie mutante con un don y su padre podía manipular el cabello y estar ganando mucho dinero en peluquería. Sin embargo, la joven seguía siendo alguien que tenía cabello y te silbaba y trataba de morderte. En cuanto a por qué su nombre no es japonés, fue porque tenía orígenes en Europa y no porque el autor fuera vago y le gustara el nombre. A pesar de tener una familia amorosa,
estaba muy cerca de Izuku en la escala social. Como Izuku también evitaba cada vez más a sus acosadores, era lo suficientemente ágil como para superarlos. Ese día, Izuku también aprendió una lección que Atsuhiro no podría haberle enseñado: puedes huir de tus problemas. El problema es que se convierten en el problema de otra persona. No los mires a los ojos, monstruo. Sí, nos va a convertir en piedra. Cállate. Así no es como funciona mi quirk y todos lo sabéis. Ahora, dos cosas que los niños aprenden rápidamente son aquellos que dicen eso de explicar por qué no estás de acuerdo con las cosas que la gente dice o simplemente las ignoran. Bueno, aquellos que dicen eso son muy altos y fuertes o mentirosos. La chica estaba ahora sujetada en un rincón por el Piro y el chico de los resortes, Izuku, justo encima de ellos mientras él se preparaba para el siguiente periodo. Nuestro chico verde escuchó todo y, cuando sintió por un instante, sus zapatos se volvieron de acero, como si fueran de plomo, pesados. Almik, ¿qué crees que hace a un gran héroe? Bueno, hasta donde sé, todos los héroes que respeto tuvieron una historia similar. Un día, oyeron a alguien pedir ayuda y salieron corriendo. Esa actitud, el hecho de simplemente moverse para ayudar a los demás, esa es la esencia de un verdadero héroe. Izuku estaba a punto de patear al chico telequinético cuando se detuvo a pensar en la entrevista de Almik. Para mérito del chico con piernas elásticas, intentó atacar a Izuku en el momento en que noqueó a su amigo. Desafortunadamente para él, sus ataques eran bastante previsibles para un Izuku que acaba de pasar un mes entero en una batalla contra un villano de rango S con una vena sádica. Entonces, cuando llegó la primera patada alta, Izuku hizo referencia a una escena de culto de Matrix al esquivar la patada cayendo casi contra el suelo. Casi es la palabra clave. El golpe se estrelló contra la pared mientras Izuku se levantaba. ¡Oh, mierda! Eso debe haber dolido. ¡Oh, que te jodan, hombre! Luego, Opidia lo mordió varias veces en la espalda porque, bueno, podía hacerlo y claramente no estaba sola. Además, era agradable tener una salida y dejar que sus serpientes mordieran a algún idiota. No tenía veneno, todavía, pero era bastante desagradable. Fue cuando el chico mordido intentó golpearla de nuevo que Izuku le agarró el brazo, antes de sacárselo de la articulación, lo que hizo que el acosador llorara antes de que llegara Kacchan. Entonces Izuku entró en pánico y se dislocó la pierna sana cuando el chico Spring intentó patearlo. Solo entonces la conmoción lo hizo desmayarse también. Kacchan se estaba pellizcando la nariz mientras Izuku detenía sus relatos y Opidia asentía a su lado. Y por eso necesito que me ayudes a esconderlos, Kacchan. Maldición y ZU. No, Deku. No subiste de nivel desde Deku, gritó Katsuki en su ira hacia su idiota amigo.